Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Paula y les voy a hablar sobre un análisis de la contabilidad y el control en el ámbito público. Bueno, para poder entender y comprender la función de lo que es un contador público, primero debemos de saber el por qué el Estado necesita de que un contador público le preste su servicio. Este es un diagrama donde está representado cómo es la estructura del Estado colombiano. En este lado podemos observar las ramas del poder público, que son la rama ejecutiva, que está conformada por la presidencia, por las gobernaciones y las alcaldías, por la rama legislativa, que es el Congreso, por la rama judicial, que es la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación. Y por el otro lado están los organismos del Estado, que son organismos de control, organización electoral y otros. Para poder comprender, necesitamos primero saber qué es el Estado. Para poder ejecutar una idea o un proyecto se necesita de una organización estructural donde se planifica, se dirige y se controla para poder tener resultados eficientes y eficaces. Por eso es que el Estado colombiano está estructurado por tres ramas del poder público, que son la rama ejecutiva, que es la encargada de decidir qué hacer y en qué gastar o invertir el dinero del Estado. La rama legislativa es la encargada de poner las normas, que es lo que se denominan las leyes. Y la rama judicial es la encargada de que se cumplan las leyes y asimismo juzgarla con castigos cuando alguna rama no se cumple. Una vez teniendo esa organización estructural en el Estado, cada rama del poder público hace su trabajo correspondiente para que el país funcione de manera óptima, teniendo a los ciudadanos en condiciones óptimas para vivir, mediante el cual se manifiesta en construir puentes, colegios, mejorar la seguridad, tener entidades de salud que presten un buen servicio a la comunidad, que hayan buenos trabajos, mejora en la economía y que se castiguen a los que actúan mal. El mantener esto en condiciones favorables requiere gastar dinero y es lo que denominamos gasto público. De esto prácticamente es lo que se tiene que encargar el Estado. Y para poder ejecutar cada proyecto es necesario que el Estado obtenga recursos y esto lo hace mediante el pago de los impuestos que cada ciudadano realiza. Esto es lo que denominamos ingresos públicos. Cada departamento, capital, municipio, barrio o vereda debe tener una administración contable que se encargue de administrar todos estos recursos. Eh, ¿Qué es la constitución política y para qué sirve? La constitución es un conjunto de principios fundamentales que constituyen la base legal de una entidad política, organización u otro tipo de entidad y comúnmente determina cómo gobernar esa entidad. En política, en constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, un acuerdo de pacto político y social sirve para constituir un Estado, organizarlo y ponerle límites al poder y también sirve para garantizar la dignidad de las personas. Para esto necesitamos saber qué es un activo público. Un activo se dice que son cuentas representativas de los bienes, derechos y pertenencias tangibles e intangibles del ente público, los cuales se espera que contribuyan al desarrollo de la función administrativa y cometido estatal. Las cuentas que conforman esta clase son de naturaleza débito, excepto las relativas y las provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones acumuladas que serán deducidas y presentadas de manera separadas a las correspondientes cuentas, así como sus ajustes por inflación cuando sea pertinente de acuerdo con las normas vigentes. Los activos se dividen en dos, los activos corrientes
que comprende los bienes y derechos que razonablemente pueden ser convertidos en efectivo o que por su naturaleza pueden realizarse o consumirse en un periodo no superior a un año, contando a partir de la fecha del balance general. Por otro lado, tenemos el activo no corriente. Está constituido por los bienes y derechos de relativa permanencia, que se adquieren con el fin de utilizarlos, consumirlos o explotarlos y no con la intención de comercializarlos. El pasivo público. Esto nos dice que son obligaciones exigibles al ente público, derivadas de hechos pasados y adquiridas en el desarrollo de su actividad financiera, económica y social, que deben ser pagadas o reembolsadas en el futuro mediante la transferencia de recursos, bienes o servicios. Por otro lado, tenemos los ingresos públicos. Se dice que los ingresos son los incrementos en el potencial del servicio o en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos del valor de los activos, o ya sean como sólidas o decrementos de valor de los pasivos, que se dan como resultado aumentos del valor del patrimonio y no están relacionados con los aportes para la creación de la entidad. Se dice que son bienes, derechos y valores provenientes de impuestos, tarifas, transferencias, donaciones, participaciones, aportes, partes de capital, venta de bienes y servicio a precios de mercado y no mercado, y los definidos como tales en las normas de disposiciones legales. Estos recursos están relacionados con una estructura de presupuesto público y tienen como propósito desarrollar funciones de cometido estatal. La aplicación, transformación y acumulación de dichos recursos bajo control de la entidad pública o privada expresan la riqueza y representan el patrimonio público. Este es un ejemplo de ingreso público. Entonces, ya sabemos que los ingresos es todo el dinero que le entra al Estado. Entonces, aquí podemos observar la contabilización. Se dice, se recaudan impuestos prediales por 100 millones de pesos mediante pago en cuenta corriente del Banco Agrario. Entonces aquí dice la cuenta correspondiente a caja, que es la 111005. Entonces aquí al débito y el impuesto predial, que iría al crédito. Por otro lado, encontramos los gastos públicos. Entonces, dice que los gastos públicos constituyen el contenido esencial de la política presupuestaria del sector público. Las administraciones públicas incurren en gastos para producir servicios de carácter general, como la justicia o la defensa, la sanidad o la educación. La clasificación económica agrupa los gastos según su naturaleza. El gasto público incluye en su extensión de la palabra construir colegios, centros de salud, parque, estaciones de policía, vías, juzgados y también se usa para pagar salarios a maestros, policías, jueces, pensiones, programas sociales del CISBEN y cubrir gastos de todos los afiliados a regímenes de salud subsidiado y contributivo. Así que ya saben que todos los gastos públicos requieren de del recaudo de los ingresos que tenga el gobierno. Aquí mostramos un ejemplo de lo que son los gastos públicos. Entonces, acá dice, se recolectan dineros del Estado para garantizar el derecho a la educación y para esto el Estado manda a construir colegios, los cuales recolectan 60.000 millones de pesos. Entonces, al igual acá está la contabilización 1516 que corresponde a construcciones y edificaciones, va a la cuenta débito, y la 111005 que es la cuenta corriente, que son bancos acá lo acredita. Ahora sí, entonces, como el Estado tiene que estar conformado, ¿cierto? Tiene que tener una organización, algo estructural. Entonces van a decir, necesito de una persona que me haga o sea, el estado y que me controle y me saque los valores reales de qué es lo que se gasta
y todo para que esté explícitamente. Entonces aquí es donde va la contabilidad pública, que es entonces se dice que la contabilidad pública es la rama especializada que maneja la materia contable de las organizaciones gubernamentales o de gobierno. A través de una contabilidad pública transparente, las autoridades supremas a cargo de dirigir un Estado deberán rendir cuentas a los organismos competentes para mostrar que se está administrando el dinero, sistema que permite identificar, medir, procesar y comunicar información financiera para tomar decisiones, emitir juicios y ejercer la función del control. Características de la contabilidad pública. Entonces acá nos dice que es una rama de la teoría general de la contabilidad que se aplica en las organizaciones del sector público, cuya actividad está regulada por un marco constitucional. Determina el patrimonio público. Las autoridades supremas a cargo de dirigir un Estado deberán rendir cuentas a los organismos competentes. La toma de decisiones para optimizar la gestión eficiente de los recursos y el mantenimiento del patrimonio público, determinar la producción y distribución de los bienes y servicios a la entidad contable pública, aportar a la determinación de la situación del endeudamiento y la capacidad de pago de las entidades contables públicas. También evalúa la aplicación y destinación eficiente de los recursos en los diferentes sectores de la acción social del Estado. Su utilización es fundamental en la medición del impacto social. La información tiene que encajarse en aspectos tales como el impacto social de las decisiones y los estados financieros son de naturaleza cuantitativa. Entonces, aquí el contador público. Dice que el contador público es una persona que mediante la inscripción que acredite su competencia profesional está facultado por dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable general. eh, Informe contable público. Dice que es un producto final de la ejecución del proceso contable público, que basado en postulados posee características propias que le permiten lograr un objetivo. El marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública desarrolla los postulados, usuarios, características y requisitos de esta información. ¿Cuál es la importancia de la contabilidad pública? En este sentido, la contabilidad pública contribuye a una gestión más transparente del Estado, permite ejercer control social y fiscal, sirve como soporte de la formulación de las políticas públicas y exige la valoración de los impactos sociales y ambientales de las entidades descentralizadas territorialmente o por servicios hacia el entorno de los individuos. Por eso es que es importante de que los contadores públicos puedan ejercer eh, su carrera en este ámbito como lo es en el sector público. ¿Por qué? Porque es muy importante, requiere de conocimientos para una mayor organización. Y si se tiene una excelente organización, entonces así mismo los proyectos se harán de manera más eficiente y eficaz. Muchas gracias por su amable atención.